Estaba yo el otro día cenando en el cielo, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de 300. La película empieza contando la historia de Leónidas y cómo las costumbres espartanas lo obligaron a entrenar duramente desde que era un niño, sometiéndolo a pruebas muy peligrosas y siendo exageradamente selectivos con los recién nacidos para que solo los más fuertes se convirtiesen en soldados. Con el tiempo completó cada una de las pruebas, siendo la última de estas la de cargarse a un lobo hecho con CGI. Entonces, para cuando regresó a Esparta se convirtió en rey y ahora nos ubicamos en el presente, es decir, en el 480 a.C. Resulta que unos mensajeros persas llegan a Esparta para pedirle su rendición y que a partir de entonces obedezcan a Jerjes. Pero Leónidas, tomándose su oferta como un insulto, grita su icónica frase y los arroja a un foso de una patada. Y antes de seguir me pregunto una cosa. Vale que los espartanos son muy puristas y que para ellos matar a un mensajero no es algo inusual, o al menos así lo dan a entender. Pero ¿qué necesidad tenía este tío de aproximarse a un pozo sin fondo cuando sabe que la negociación iba mal? Es como si vas por un barrio chungo y de repente te metes por el callejón más oscuro de todos. Si ya la situación es peligrosa de por sí, no se lo pongas más fácil. Y otra cosa más, ¿por qué los demás persas se tiran solos? Hay algunos que son arrojados, pero por ejemplo este de aquí pega un salto él solito. ¿Tanto miedo le da un espadazo que prefiere saltar por su cuenta al vacío? La cuestión es que ahora que la guerra contra Persia es casi inminente, Leónidas tiene que consultar a los éforos para que le den su bendición al respecto, que son unos ancianos bastante lascivos a los que el propio rey de Esparta repudia. Pero como las costumbres de esa gente están muy arraigadas al pasado, pues aún siendo rey y sabiendo que estos son unos charlatanes, sigue necesitando su permiso para ir a la guerra. Y para su decepción no se lo permiten, ya que previamente fueron sobornados por los persas. Un poco raro que hayan sobornado primero a los éforos y luego probado a negociar con Leónidas. Pero oye, entre que están podridos de dinero, saben que los espartanos son muy tercos y que estratégicamente se cubren las espaldas, pues lo puedo llegar a entender. El caso es que Leónidas, no contento con la respuesta, hace la 13-14 y gracias a un vacío legal se va a las Termópilas con su guardia personal de 300 soldados. Y así con ello poder detener el avance de los persas. O sea, técnicamente está yendo a la guerra, que es precisamente lo que no le habían permitido, pero como teóricamente solo es un paseo, pues al final le salió bien la jugada. Así que por el camino contemplan el rastro de destrucción provocado por los persas, para que más o menos nos hagamos una idea de la magnitud de su ejército, y finalmente llegan a las Termópilas, en donde se van a aprovechar de un pequeño desfiladero para contener a las tropas con mayor facilidad. Por cierto, antes de llegar se encontraron con unos aliados que, sin llegar a ser soldados, por lo menos simpatizan con la causa y los van a ayudar durante el combate, lo cual, teniendo en cuenta la inmensa desventaja que tienen, siempre es de agradecer. Y a partir de este momento empieza la acción, aunque no muy bien para los persas, ya que antes incluso de poder atracar, pierden la hostia de barcos por culpa de una tormenta. O sea que se podría decir que ya empezaron con mal pie. Sin embargo, tal y como decían los rumores, el ejército era inmenso y pese al contratiempo inicial, cuando por fin pisan tierra siguen siendo una barbaridad. Justo antes de empezar la batalla, el rey Jerjes envió a un emisario para negociar la rendición de Esparta, pero muy parecida a la primera vez termina sin un brazo. Y a estas alturas no sé qué es peor, tener que luchar en primera fila o ser un emisario que tiene que negociar con espartanos, porque sea cual sea, ninguno de ellos acaba bien. El tema es que como ninguno de los bandos está dispuesto a ceder, comienzan los asaltos, pero como los espartanos tienen el terreno de su parte y además están muy bien entrenados, consiguen repelerlos con facilidad. Y esta parte representa la determinación de esta gente y el por qué tienen un proceso tan selectivo a la hora de elegir a sus soldados. Y es que tal y como demuestran, son personas que no temen a la muerte. Es más, incluso parece que se regocijan solo con pensar en que van a morir luchando. Y eso frente a las tropas de Jerjes, que son mayoritariamente esclavos armados, es una ventaja que se nota mucho en el campo de batalla. Y a todo esto, poco antes, un hombre deforme llamado Fialtes le ofreció sus servicios a Leónidas para ayudarlo en el combate, principalmente para honrar a su padre por evitar que lo descartasen en su nacimiento, y ya de paso proteger Grecia de los persas. Sin embargo, Leónidas lo rechaza porque no está a la altura, y lo digo literalmente, su escudo no está a la altura necesaria, y como la formación espartana necesita el apoyo de todos los hombres, no puede permitirse tener a alguien que podría actuar como punto flaco. Y esto es algo que en su día se criticó mucho porque está rechazando tropas gratuitas y más tarde, como bien sabéis, son derrotados por su culpa. Pero ahora que lo reviso con detenimiento, las palabras de Leónidas tienen más sentido del que parece. Pensadlo, si son solo 300 frente a un ejército inmenso, no se pueden permitir ni el más mínimo fallo. Si hubiesen dejado que Fialtes formase parte de la tropa, las probabilidades de ser derrotados aumentarían. Así que el no haberle permitido ayudar en el combate, desde mi punto de vista, tiene todo el sentido del mundo. Lo que ya no entiendo es por qué no le dejó luchar al lado de los otros aliados, pero bueno, alguna excusa tenían que tener para que se enfadase por el rechazo. Siguiendo con la historia, al ver que los espartanos son más duros de lo que se imaginaba, Jerjes va en persona a negociar, que resultó ser un tío calvo de 2 metros, al que le encantan las perforaciones y que por algún motivo tiene voz de infierno. Y sí, me imagino que lo hicieron para que parezca imponente, pero en serio, parece que se tragó un modulador de voz de pequeño y se le quedó atorado en la garganta, porque esa forma de hablar no es ni medio normal. El asunto es que Jerjes le ofrece a Leónidas ser el caudillo de Grecia únicamente si se rinde ante él, pero como el orgullo espartano está por encima, lo rechaza, aun a sabiendas de que con ello se terminaría la guerra. Lo que ya no entiendo es por qué no tuvo ningún reparo en cargarse a un mensajero y mutilar a otro, pero luego parece el mismísimo Jerjes
Jerjes en persona y lo deja marchar tranquilamente. Si fuera por cuestión de honor también habría hecho lo mismo con los mensajeros. Bastaba con tirar una lanza al líder enemigo para que sus tropas empezasen a dividirse y que por ende la guerra terminase, o que como mínimo se inclinase más a favor de Esparta. Pero bueno, ya sabéis que si se hicieran estas cosas las películas durarían la mitad, así que vamos a seguir. En base a esto, Jerjes no para de atacar a los espartanos con todo lo que tiene, y me gustó la manera en la que te muestran todo desde la perspectiva de un pueblo que desconoce ciertos lugares del mundo. Porque por ejemplo a los elefantes los llaman monstruos, a los que lanzan bombas de pólvora los llaman magos, y luego a la guardia personal de Jerjes los llaman los inmortales. Obviamente la fidelidad histórica de este fragmento está exageradamente modificada, porque literalmente los inmortales son monstruos, y dudo mucho que por aquel entonces tuviesen criaturas de este tipo, como mucho algún grandullón o algún soldado con ligeras deformidades, pero no creo que llegasen a tener demonios como este. Sin embargo, repito, me gusta cómo aprovechan la manera de disimular animales y desconocimiento con misticismo y criaturas extrañas. Además, claro de que las propias escenas de acción están muy bien. Quizás abusan demasiado de la cámara lenta, pero están bien. Y en esta parte hubo algo que me llamó la atención, y es que en cierto punto un tipo llamado Astino se muere en uno de los asaltos, porque claro, los espartanos eran mejores y todo lo que tú quieras, pero al final van cayendo poco a poco. Y el caso es que cuando se muere su hijo, Artemis se pone todo loco. Y yo me pregunto, ¿qué te esperabas? ¿Te llevas a tu hijo a una guerra sin posibilidades de victoria, en donde 300 soldados tienen que plantarle cara a decenas de miles? Si no se moría hoy, se moría mañana, pero vamos, que es un viaje de ida. Entiendo que le duele la pérdida y tal, pero su destino ya estaba escrito incluso antes de empezar la batalla. Por eso me parece extraña su reacción. Paralelamente sucede algo que cambia el destino de los espartanos. Y es que Fialtes, muy dolido por su rechazo, traiciona a Leónidas y le revela a Jerjes un camino secreto a través de las Termópilas con el que le podría pillar la retaguardia a los espartanos. Entonces, cuando corre la voz, Daxos y los demás aliados se retiran del combate. Sin embargo, Leónidas y compañía se van a quedar hasta el final, excepto Dilios, que es un soldado cuya misión será la de contar la historia de los 300 espartanos y cómo dieron su vida por Grecia, que por cierto es el narrador del prólogo. A su vez, en Esparta, la mujer de Leónidas, que es Cersei con el pelo negro, intentó de mil maneras diferentes que el consejo diese el visto bueno para que pudiesen apoyar a su rey en la guerra, y aunque en un principio parecía que iba a conseguir el apoyo de Terón gracias a un pequeño pago servicial, ya me entendéis, el tío también estaba comprado por los persas y casi arruina su propuesta en el consejo, pero esta se lo acaba cargando y revela que tenía un montón de monedas persas consigo, que también te digo, hay que ser muy corto de luces para ir con un saco de monedas enemigas por todas partes. Guárdalas en tu casa, escóndelas en un baúl o simplemente espera que los persas ganen la guerra, pero no hagas idioteces de este tipo que luego pasa lo que pasa. Volviendo a las Termópilas, tal y como se veía venir, los persas pillan la retaguardia de los espartanos y aún así Jerjes le propone una vez más que se rindan por las buenas y quedará todo olvidado. Pero Leónidas, aunque al principio parecía que se iba a arrodillar, en realidad solo estaba distrayéndolo para tirarle su lanza y así demostrar que no es más que un ser humano con complejo de dios. Sin embargo, solo le roza la cara, así que finalmente los persas aniquilan a los espartanos que faltaban y se termina la batalla. Pero no la guerra, ya que un año después, gracias a la historia que fue contando Dilios y los movimientos de la reina de Esparta, Grecia se va a combatir a los persas con un ejército bastante mayor que el de las Termópilas y se termina la película justo cuando va a comenzar el conflicto. 300 es una película que recordaremos muchos, algunos con cariño y otros quizás con resentimiento. En mi caso soy de los primeros, porque a fin de cuentas es un largometraje entretenido y con bastantes puntos positivos. Se supone que esta película está basada en un cómic, que a su vez se inspiró en otra película llamada El León de Esparta, que a su vez se inspiró en un hecho histórico que, como bien dije al principio, serían las guerras médicas. Como toda película de Zack Snyder tiene unos patrones en común que se repiten constantemente, como por ejemplo el famoso filtro sepia, ya que estén donde estén siempre hay un aura amarillenta por algún motivo, como cuando en Breaking Bad nos enseñan un flashback de México, solo que en este caso dura todo el largometraje. Otra cualidad de este director es el abuso de la cámara lenta, que sí, en algunas ocasiones queda bastante bien, como por ejemplo durante las batallas, pero hay otras en las que simplemente se siente saturada e innecesaria. Es como que se flipa mucho en momentos que no debería fliparse, y esto más que darle piquismo al asunto acaba quedando raro, como el típico repelente que no sabe distinguir cuándo hacer una broma. No es lo mismo contar un chiste en el bar de toda la vida que contarlo en un funeral, pues con las cámaras lentas pasa algo parecido, no tan exagerado obviamente, pero parecido. Y finalmente el último patrón es el CGI, que al igual que lo recién mencionado unas veces puede quedar bien y otras me parece innecesario. Por ejemplo, yo entiendo que con los elefantes y los barcos habrá que usar CGI porque no queda más remedio, pero luego hay muchísimos otros aspectos en los que parece que lo pone por poner, y otros en los que directamente lo hace mal, porque no me jodas, pero el lobo del principio se parece a todo menos a un lobo. Y por cierto, un detalle que me pareció curioso es que los abdominales de los espartanos también son CGI, al menos en su mayor parte. Reconozco que la primera vez no me di cuenta y cuando me lo contaron se me cayó un mito, pero bueno, independientemente de que sean reales o hechos por ordenador, están muy bien disimulados, así que no me voy a quejar. El estilo de Zack Snyder suele dividir muchísimo a los fans, porque aquellos que disfrutan de sus películas lo hacen hasta el último segundo. Sin embargo, los que no las terminan de tragar suelen sentirse especialmente incómodos, decepcionados o incluso con cierta
cierta vergüenza ajena, porque ya sabéis que este director tiende a exagerar mucho sus ideas, y si una de esas ideas no te gusta, pues el hecho de que la ensalce tanto hace que te guste todavía menos. Yo personalmente creo que tengo la suerte de estar en una zona gris. No soy fanático de sus películas, pero tampoco me disgustan. Es más, a veces me choca que critique muchísimo algunas de sus obras cuando hay otros productos infinitamente peores que no se llevan ni la mitad de palos. Pero bueno, así es la industria del cine. En cualquier caso, lo que quiero decir con todo esto es que 300, al ser un largometraje de Snyder, dividió al público entre los que la odian y la aman. La mayoría de los personajes cumplen con su cometido, pero en el caso de Leónidas creo que Gerald Butler hizo un muy buen trabajo. Solo con escuchar la frase "esto es Esparta", a todo el mundo le viene a la cabeza el personaje dándole una patada al mensajero persa. Y la película es de 2006, así que con eso ya nos podemos hacer a la idea del impacto que llegó a causar en su día. Además, también me gustó la manera en la que cuestiona la religión y las leyes de su propia polis, así como la jugada que hizo para ir a la guerra pese a que le habían denegado el permiso. Este tipo de cosas definen mucho la personalidad de Leónidas, y entre que es el protagonista y que tiene unos principios muy firmes, pues es difícil que no te caiga bien. El apartado histórico creo que está bastante claro que no es fiel a la realidad. O sea, tiene una serie de conceptos básicos que sí se cumplen, como los nombres de los personajes, la ubicación de los acontecimientos y algún otro detalle puntual. Pero como esto no deja de ser una obra de entretenimiento, pues inventaron la gran mayoría de las cosas. Y no hace falta ser historiador para darse cuenta, porque por ejemplo, como dije antes, dudo muchísimo que los persas tuviesen monstruos en su ejército, y tengo entendido que la pólvora no fue inventada hasta unos cuantos años después, y del mismo modo Jerjes no era un tío de 2 metros con voz infernal. Dicho en pocas palabras, la película de 300 es una obra de entretenimiento basada en un hecho histórico, pero que se toma muchas libertades a la hora de mitificar los sucesos. Por lo tanto, su nivel de fidelidad histórica es bastante superficial. Tengo que reconocer que esta película la recordaba mejor. La primera vez que la vi me impresionó mucho más. Sin embargo, ahora, sin llegar a decepcionarme, sí que la noté un poco más floja. No sé si porque ahora el cine cuenta con un mayor presupuesto para hacer productos más impresionantes, o si es porque ya la conocía y no hubo sorpresas, o por algún otro motivo. Pero bueno, igualmente es un largometraje bastante épico, que sabe plasmar muy bien la brutalidad de la guerra y cómo un grupo pequeño de espartanos pudo mantener a raya a los persas a base de entrenamiento y pura estrategia militar. Como ya comenté a lo largo del vídeo, tiene algún fallo puntual y quizás peca de estar más dramatizada de la cuenta en algunas ocasiones, pero por lo general es una película decente que todo el mundo debería ver al menos una vez para sacar una opinión.